Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bendiciones a todos, bendiciones a la Iglesia de Cristo, bendiciones a toda persona pues que se une con nosotros en esta hora para seguir considerando pues el discipulado que hemos venido tratando desde hace tiempo a través de este medio. Bueno, como ustedes recordarán, estamos considerando la unidad 6 del discipulado de la mente de Cristo, y vamos a seguir considerando las características de la mente de siervo. Recordemos que venimos considerando entre estas características: humilde, obediente, dispuesto, leal, fiel, vigilante, valeroso, no contencioso. Estas 8 características las hemos estado considerando las semanas anteriores, y hasta aquí, pues hasta la semana pasada estuvimos trabajando en esto. Hoy nos compete trabajar con amable, apto para enseñar y sufrido. Y la próxima semana, bueno, ya vamos dando por terminada esta unidad y abarcaremos las 3 últimas características, que es manso, bueno y prudente. Una vez más les repito pues y les recomiendo que no solamente es la lectura de esto como un aprendizaje más, sino algo que debemos poner en práctica. La meditación para el día de hoy: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. El nombre de Cristo para hoy: el único y sabio Dios. Tomado de primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. La oración para hoy: Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Sabemos, mi Dios, que tú eres el único sabio. No hay más sabio que tú. Te pedimos en esta hora, Señor, en tu infinita sabiduría, nos enseñes, Señor, y que nos permita tener la actitud de siervo, Señor, porque con esta actitud podemos entrar al reino que tú nos tienes preparado, Señor. Y podrás usarnos, Señor, para realizar tu grandeza, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres soberano, Señor. Danos la sabiduría que nos falta. Ayúdanos a ser prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Amén, amén y amén. Bueno, la amabilidad es el respeto que realza la obra de los demás por el Señor. Ser amable es importante. Un siervo de Dios debe ser amable, no debe ser contencioso. Un siervo de Dios debe esforzarse por aprender esa amabilidad que viene de Dios. Y esta amabilidad sugiere sociabilidad y dulzura. Tiene un efecto tranquilizador. Aquel que es sociable y es dulce, pues va a tranquilizar. Así que si nosotros queremos ser pacificadores, necesariamente vamos a tener que ser amables. Alguna de nuestras tareas como siervo del Señor nos va a exigir esa amabilidad. Es interesante hacer notar que en estas consideraciones que vamos a hacer de estas 3 características, que son amable, apto para enseñar y sufrido, van muy de la mano, como en otras clases, en otras intervenciones que hemos tenido, pues hemos hablado de eso, ¿no? Que las características, al igual que los dones que Dios nos ha dado, pues se entrelaza el don del Espíritu Santo en su gracia, pues estas 7 virtudes también, estas 9 virtudes se entrelazan, que uno sabe dónde comienza una y termina la otra. Así son las características, porque es un solo bloque que Dios nos da, y nosotros tenemos que ir trabajando en desarrollar estas características que hay en el Señor y que Él ha sido modelo para nosotros.
esta característica de amable nos llama la atención tremendamente, porque Jesús, nuestro Señor, era amable. Y la amabilidad pues nos va a permitir a nosotros llegar a muchas personas de parte de Dios. Y también va a permitir que nuestro Señor nos fortalezca. Nuestro Señor Jesucristo fue amable con Pedro cuando le predijo su caída. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso está en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Así que la amabilidad viene a ser una falsificación si no tiene su raíz en la fortaleza que viene del Señor. Pero la fortaleza también es una falsificación si no va unida a la amabilidad. Cuando nosotros somos amables, pues le vamos a permitir a Dios que nos fortalezca. Es necesario tener la fortaleza de Dios para poder ser amable. Sin esta fortaleza que viene de Dios, pues no va a ser un poco difícil. Jesús fue amable y también fue tolerante. Una de las más tiernas descripciones que tenemos en Jesús es su declaración: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto está en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Este es un caso de amabilidad que se origina en una gran fortaleza. ¿Cómo ser amable? Porque no es fácil. Todos los que hemos tenido ese carácter recio, muchas veces ha sido producto de lo que hemos aprendido de nuestra niñez. Al hombre se le ha enseñado ese carácter recio, y a veces creemos que nosotros, por tener un carácter recio, no debemos ser amables, y es totalmente errado esto. Claro está, la amabilidad sin la fortaleza no va a producir fruto, y nosotros tenemos que permitir, es un proceso que debemos nosotros vivir. Nosotros debemos permitir al Señor que realice en nuestra vida cambios significativos. Y este cambio no puede venir sino a través de la humillación, a través de tener un corazón y un espíritu enseñable. Cuando nosotros tenemos un espíritu enseñable delante de Dios, entonces podemos acceder a las bendiciones que Él tiene, podemos acceder a ser amables. Quienes hemos tenido un carácter recio a través de la vida, se nos ha sido difícil manejar esta palabra y vivirla de amabilidad, de ser amable. Hemos tenido que primeramente pasar por la humillación, reconocer que Dios es el soberano, reconocer que Dios es el que hace las cosas perfectas, mejores de las que nosotros podemos pensar o esperar. Y para encaminarnos hacia allá, para encaminarnos en ser amables, primeramente tenemos que depender de Dios. Primeramente tenemos que decirle a Dios: amén, sí Señor, y estar dispuesto a lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Aquí hay unos tópicos que pudiéramos analizar brevemente. Primeramente deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Deberíamos tener claridad de quiénes somos. Tener una idea clara y sincera. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? En Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, ¿verdad? Que ahorita paso a buscar. Dice de la siguiente manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es una exhortación o reprimenda que nos da el Señor, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos la tendencia de creer que todos los defectos los tienen los demás. Y siempre nos tratamos de autojustificarnos. Y Dios nos demanda a través de esta palabra que miremos primero en nosotros, que nos examinemos, que veamos qué estamos haciendo. A veces achacamos a los demás problemas que nosotros venimos arrastrando y no deseamos cambiarlo. Así que nosotros tenemos que meditar en estas cosas. En segundo lugar, debemos actuar solo por amor, deseando todo lo mejor a quienes nos rodean. Y aquí entra, ¿verdad?, una virtud que es la benignidad. Siempre debemos estar pensando lo bueno. Primero examinarnos a nosotros y ver que lo que salga de nosotros sea siempre el deseo, el buen deseo y lo mejor para otras personas. Esto nos va a ayudar mucho a aprender la amabilidad que viene de Dios. Así que si amamos nosotros y tenemos buenos deseos, entonces será más fácil de conseguir el fin que deseamos, el ser amable, porque si hay esos buenos deseos en nosotros, siempre vamos a buscar agradar a las personas en el sentido de que ellas se sientan felices. No ser complacientes, sino tratar, o mejor dicho, buscar la manera de que ellos, a través de nosotros, lo que reciban sea bendición. Y en la Biblia, pues vamos a conseguir, allí es donde vamos a conseguir las pautas interesantes que ya están prescritas con la finalidad de que nos disciplinemos en el Señor. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 20, ¿verdad? Es un buen texto para la resolución de conflictos con nuestros hermanos en la iglesia. Mateo 18, capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice así: por lo tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Si te escuchan, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si lo desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como gentil y publicano. De cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Qué interesante, ¿verdad?, la palabra para la resolución de conflictos. Tiene que ver mucho con la prudencia, pues si tenemos alguna situación, bien sea por causa de que no hemos sido amables, hemos ofendido. La palabra dice que todos ofendemos de una u otra manera, ¿verdad? Tenemos un problema con nuestra lengua. Pero si llegara a ocurrir una situación de conflicto, que llamemos al hermano aparte, a solas. Y eso es una muestra de amor por nuestro hermano. Siendo amable, uno puede decirle al hermano: mira, hermano, perdóname si te ofendí. Buscar una salida a las cosas a través de la amabilidad. Cuando nosotros hablamos mansamente y somos amables, hay la oportunidad. Si ya no se puede, pues buscamos la ayuda, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar en la palabra la facilidad con la cual podemos resolver conflictos. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 a 13, conseguimos consejos para desprendernos de algunas cosas que nos afean ante Dios. Por ejemplo, en el versículo 8, vamos a buscarlo, del texto que le acabo
de mencionar, ¿verdad? Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois, sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue santificada. Y ahora que celebremos la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los ázimos de sinceridad y de verdad. Acá vemos, hermano, que hay ciertas cosas que debemos de aprender. Acá en el versículo 8, por ejemplo, dice que celebremos la solemnidad no con la vieja levadura. Y la vieja levadura es el viejo hombre. El viejo hombre que está viciado. La palabra dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, hermano, nosotros una manera de caminar hacia la amabilidad es saber que ya no somos esa persona de carácter templado y que tenemos que trabajar en esto porque debemos celebrar la Pascua con la nueva levadura, no con la vieja, no con la levadura de malicia ni de maldad, sino con la levadura de sinceridad y de verdad. Así que, y también nos demanda en el versículo 9, ¿verdad? Dice, o escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios. Pero no quise decir con fornicarios de este mundo, con avaros y ladrones o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso. Con ese tal ni aún comer. Mire qué tremendo, ¿no? Palabras fuertes, pero cuando seguimos los preceptos de la palabra, nos va a evitar de tener problemas. Acá nos manda a cuidarnos de nuestras asociaciones. Si nosotros queremos tener un carácter afable, un carácter amable, pues debemos ver con quién nos juntamos. No solamente aquí está diciendo que nos juntemos con personas que tengan mal carácter, sino que aún aquel que manda, que siendo hermano, ¿verdad? Que siendo hermano, que nos llamamos hermanos, tenga un carácter así tremendo, o que esté en pecado, que esté haciendo cosas indebidas, pues que ni siquiera con ese comamos. Así que vemos que hay varias cosas para nosotros varias cosas que tenemos que hacer para ir cambiando, ¿verdad? Nuestra manera de ser. Recuerde que ya no somos vieja levadura, somos nueva levadura. Ya no somos viejo hombre, ya somos nuevo hombre creado según Dios. Y en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 8 al 11, nos recomienda que debemos permitir que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, que nos redarguya y que nos contriste. A veces la palabra no es causa de gozo. A veces nos contrista, nos sentimos mal porque nos confronta. Pero dice la palabra que una vez ejercitada en ella va a producir frutos apacibles de justicia. Pero qué bueno que las palabras nos redarguya y nos contriste, porque esta tristeza que produce la palabra en nosotros nos lleva al arrepentimiento. Cuando la palabra nos contrista, nosotros nos pone a pensar y entonces empezamos a arrepentirnos. Aquí está un secreto, arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal. Pero debemos ser sensibles a ella. Si somos sensibles a la palabra de Dios, no sufriremos pérdida. Y el arrepentimiento, pues, nos va a llevar a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que no te sientas triste porque puedan pensar, porque en un tiempo pensaba yo eso. Bueno, si pierdo este carácter recio, todo el mundo va a jugar con mis sentimientos, con mi vida, y pareciera que uno perdiera autoridad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando usted se humilla, pero tiene la fortaleza de Dios, cuando usted es amable, pero tiene la fortaleza que nace en el Señor, eso va a producir algo tremendo en el mundo espiritual y va a producir un cambio en nosotros mismos. Fíjense, en Tito 3:10, ¿verdad? Nos habla de que alguien amable no va a causar división. Alguien que es amable no va a crear conflicto.
porque no va a querer hablar palabras fuertes, no va a querer ofender, porque no es una persona contenciosa. Lo contrario de amable es ser contencioso. Alguien que es contencioso, la palabra lo llama que está pervertido y peca. Y Dios no está allí porque Dios es amor. Así que si nosotros queremos ser amables, tenemos que seguir los consejos que Dios nos da. También en Proverbios 15 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que cuando nosotros utilizamos palabras ásperas, lo que vamos a crear es más problemas, vamos a crear más conflicto. Y dice acá en el versículo 2 que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, alguien que no es amable, alguien que es contencioso, va a decir cosas que después va a tener que arrepentirse o va a tener que estar pidiendo disculpas, pero aquel que es amable, pues siempre va a tener una respuesta blanda, pero con fortaleza, que es la diferencia, ¿verdad? Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Okay? Ahí está, si somos siervos no somos contenciosos, sino por el contrario, vamos a ser amables con todo, apto para enseñar y sufrido. Aquí vemos las dos características que vamos a considerar, apto para enseñar y sufrido. Entonces, aquí hay unos datos, pues unos tips que nosotros pudiéramos tomar en cuenta. Realmente el que grita no es el que tiene la razón. Realmente el que crea contención no es el que tiene la razón, sino aquel que es limpio de espíritu, de corazón. Y bueno, en eso Dios nos está preparando para poder llevar la palabra de vida, para poder llevar, para convencer pues a aquellos aún que viven en una situación de contención. Generalmente la contención lleva a malos caminos, pero la amabilidad crea una iglesia poderosa. La amabilidad va a crear unas relaciones interpersonales muy bien estructuradas. Creo que Dios nos está demandando a trabajar en esto. La otra característica que vamos a tener es apto para enseñar. Es importante, hermano, es importante que cada siervo del Señor pues esté apto para enseñar. La palabra que leí ahorita en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 es apto para enseñar. Y este es un requisito que parece extraordinario porque ya la enseñanza aparece como un don espiritual allá en Romanos 12 versículos 6 y 7. Y esta palabra pues apto para enseñar es un requisito para el pastor y el obispo, como dice allá en 1 Timoteo 3. Sin embargo, la actitud para comunicar el mensaje de Dios se espera de todos los siervos. Así que todo siervo debería estar preparándose, ¿verdad?, para poder enseñar la palabra. La clave de este misterio pues la vamos a encontrar en el versículo que sigue allá en Timoteo 2, 25, que dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Cuando nosotros nos esforzamos y nos adentramos en conocer la palabra de Dios, vamos a tener una idea clara de lo que Dios quiere y podemos exhortar, aunque aquí la palabra, cuando uso la palabra exhortar, es animar, pero también podemos corregir, ¿verdad?, con mansedumbre. La palabra mansedumbre es otra virtud del Espíritu Santo, manso como era Jesús, manso y humilde de corazón. O sea que no vamos a crear una diatriba, sino que tengamos esa capacidad de poder enseñar a otras personas mediante esa amabilidad que estuvimos considerando, ¿verdad?, con la mansedumbre que Dios deposita en cada uno de nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. Recuerde
que los cristianos pues somos luz del mundo. Y somos luz para este mundo, no porque seamos inteligentes, no porque tengamos un conocimiento mayor, sino porque la misma luz del mundo, que es Jesucristo, mora en nuestros corazones. Ser apto para enseñar nos va a permitir a nosotros poder llegar a las personas, ¿verdad? Y le vamos a permitir a Dios establecer la autoridad divina en nosotros. ¿Se imagina usted hablando con la autoridad de Dios? El apóstol Pedro nos dijo: está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Aquí vemos que si nosotros estamos preparados para enseñar, entonces le vamos a permitir a Dios establecer su autoridad en nosotros. ¿Qué va a suceder? Bueno, que cuando hablemos de parte de Dios, cuando hablemos la palabra de Dios, esta palabra va a ministrar a las personas. Pero es necesario que esté apto. La palabra apto es que esté preparado para el fin el cual pues se le ha encomendado. Jesús, por ejemplo, fue apto para enseñar bajo la autoridad divina. Siempre que enseñaba a nuestro Señor Jesucristo, había una administración tremenda. Dice acá la palabra, ¿verdad? Al principio de su ministerio dice, al principio del ministerio de Jesús dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas 4:31-32. Aquí vemos que cada vez que Jesús hablaba, la gente se maravillaba. Y más adelante, cuando Jesús terminó el sermón del monte, pues la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto está en Mateo 7:28-29, ¿verdad? De cuando en cuando la enseñanza experta y sabia de Jesús silenció a sus opositores. Así que si nosotros podemos dar defensa, ¿verdad?, de nuestra fe a través de la palabra, con mansedumbre, con amabilidad, va a ser una gran bendición, porque vamos a permitir que Dios establezca pues esa autoridad en nosotros y derrame esa gracia, esa autoridad divina sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo lograr esto? Bueno, 2 Timoteo 2:15 dice que debemos ser diligentes. Vamos a buscar acá 2 Timoteo 2:15. Dice de la siguiente manera, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Bueno, aquí está la solución pues para los que quieren o anhelan eso de ser aptos para enseñar. Aquellos que anhelan obispado, aquellos que anhelan pues pastorado. Aquí está una palabra clave. Primero debemos procurar con diligencia, o sea, con un anhelo de presentarnos a Dios. En primer lugar, aprobado. ¿Aprobado por quién? Por Dios. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, un obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que se limpia, ¿verdad? Que ya no tiene la levadura del hombre viejo, sino la levadura del hombre nuevo, que no se avergüenza de nada porque la palabra no lo confronta, ¿verdad? Y que traza rectamente la palabra de Dios. Para trazar rectamente la palabra de Dios, tiene que ser una persona estudiada, que conoce a profundidad lo que está escrito en la palabra, porque al trazar correctamente la palabra de verdad, eso va a traer un poder sobrenatural, una autoridad divina sobre usted, así como la tuvo nuestro Señor Jesús, que la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad, y no como los escribas, aunque los escribas conocían palabra de Dios, ¿verdad? Aunque los fariseos conocían palabra de Dios, no tenían la autoridad de Dios. Claro, hablaban la palabra, pero enseñaban doctrinas de hombre. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea un siervo aprobado. Dios quiere que usted, cuando hable la palabra de Dios, hable con base, pero no con base de conocimiento humano,
sino con bases espirituales. Que ese poder que Dios ha derramado en nosotros transforme la vida de las personas. Pablo decía que no de conocimiento humano, sino de poder en el Espíritu Santo. Bueno, la última característica que vamos a considerar es sufrido. Y cuando hablo aquí de sufrido, no es una persona que todo el tiempo anda llorosa, ay, ahora esto y ahora lo otro. No. Acá el sufrido es el dominio propio que valora los propósitos del Señor para los demás. Es la capacidad de ser paciente en la obra que Dios está haciendo. Y en el reino, pues, a veces tenemos que esperar. Y esperar no es una pérdida de tiempo. Debemos esperar en el Señor, como dice allá en el Salmo 130, versículos 5 y 6. Y también debemos aprender a ser pacientes con los demás. No solamente paciente en esperar al Señor, sino paciente con las personas. Paciente con el carácter de las personas, con la manera de ser, esperando con ansia, pues que Dios haga su obra perfecta. Así que ser sufrido o paciente va tomado con la mano de ser vigilante. Hay que estar con los ojos abiertos, hay que estar expectante por lo que Dios está haciendo. Así que si no somos ese vigilante, si no estamos expectantes y si no somos pacientes, pues entonces no vamos a poder hacer lo que Dios está demandando. Con la paciencia en cada uno de nosotros vamos a mostrar nuestra nobleza. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínese usted, Proverbios 16:32. Es mejor tardar en ponerse bravo, tardar en incomodarse. Eso es tremendo, da autoridad más que el hombre fuerte, da autoridad más que el fuerte. Y el que se enseñorea, o sea, el que depende del espíritu de Dios, porque ahora tenemos un nuevo espíritu, es más fuerte que el que toma una ciudad. La paciencia pues va a permitir al Señor responder a la oración conforme a su plan. Así que si tenemos paciencia, la oración por la cual hemos intercedido delante de Dios, Dios la va a escuchar. Y cuando esperamos en oración creyendo que Dios va a hacer lo que Él nos ha prometido, pues entonces le vamos a permitir a Dios que nos dé una excelente y mejor respuesta. Así que debemos ser como Dios. Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. ¿Usted quiere que Dios siga siendo paciente? Bueno, sea paciente usted con los demás. Porque cuando somos pacientes con los demás, también vamos a esperar una mejor respuesta de parte de Dios. Nuestro Señor Jesús fue paciente. Es notable la paciencia con que Jesús, ¿verdad?, trató a sus discípulos. Ellos fueron reiteradamente lentos para entender. Una y otra vez reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Allá, por ejemplo, en Marcos 8:26 y 14:31. Aunque Jesús enseñó repetidamente sobre la humildad, la noche de antes de morir, ¿verdad? Allá en Lucas 22:24 dijo esta palabra. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús le explicó pacientemente, por última vez, la importancia de la humildad y de la actitud de siervo. Aquí leemos, pues, en el versículo 24. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él entonces les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor, el que se reclina a la mesa o el que sirve? No es el que se reclina a la mesa, y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó.
Acá vemos pues que había esa discusión de que él quería que quién quería ser el mayor, y Jesús tiene que reconvenirle y decirle que el que quiera ser mayor, hágase siervo. Jesús tuvo paciencia con ellos hasta lo último. Inclusive cuando estaba muriendo en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento el Señor tuvo paciencia, nos cambió. Así que la paciencia va a hacer que todo lo que Dios te ha prometido se cumpla. Es necesario para un siervo tener estas cualidades, tener la cualidad de amable, porque esa cualidad de amable nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones interpersonales y nos va a evitar muchos problemas. Vamos a ser amables porque vamos a dar una blanda respuesta a pesar de la ofensa, a pesar de que alguien nos ofenda. Nosotros podemos dar una blanda respuesta. Hay cosas, sí es verdad, hay cosas que nos incomodan, hay actos que nos incomodan, pero por experiencia propia, aunque me incomoda, yo doy una mansa respuesta. ¿Sabe? Hay una gran diferencia, porque a veces cuando no somos amables, cuando no tenemos la paciencia, cuando no somos sufridos y cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces nuestras reacciones nos pueden meter en problemas. Y Dios quiere que seamos siervos, ¿verdad? Siervos de Dios. Y aunque somos siervos inútiles, Él nos demanda que demos mucho fruto. Bueno, aquí estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo que mediante, ¿verdad?, la amabilidad que viene de Dios, que no es debilidad, porque la amabilidad que Dios nos da a nosotros, nos la da con la fortaleza de Él para sostenernos, ¿verdad? El conocimiento que nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros queremos y estudiamos y buscamos en la palabra, va a permitir a Dios ser fortalecido, que nosotros seamos fortalecidos. Recuerden, las sardinas ustedes las consiguen encima. Generalmente las sardinitas se consiguen encima de las aguas del mar, pero los mejores peces, los mejores tesoros están en las profundidades. Cuando la gente se sumerge en las profundidades, consigue el pargo, por ejemplo, medregal, que es un pargo muy exquisito, de una carne muy exquisita. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando usted profundiza en la palabra, va a probar de los mejores manjares. Arribita va a conseguir cosas así como sardinas, puedes alimentarte, pero si tú quieres ser apto para enseñar, entonces tienes que profundizar en la palabra de Dios, y eso te va a traer unos manjares exquisitos. Y bueno, y tenemos que ser sufridos, tenemos que ser pacientes, y ser sufrido es el dominio propio que hay en nosotros, sabiendo valorar los propósitos de Dios que tiene para con los demás. Entonces vamos a esperar pacientemente la obra de Dios para que se vaya cumpliendo en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de las personas que se acerca al Señor. Esto realmente produce un cambio en la persona, un cambio espiritual, y la gente se va a dar cuenta de esto. Así que, hermano, sigamos trabajando en el don del Espíritu Santo, en las virtudes, en las nuevas virtudes que Dios nos ha entregado. Sigamos trabajando en esta característica de siervo. Prosigamos hacia la meta, olvidando lo que queda atrás, sigamos adelante. Hasta aquí, pues, el estudio que nos compete el día de hoy. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones. Un saludo de mi esposa y los esperamos en el nombre de Jesús, Dios mediante, para el próximo jueves a una nueva intervención. Bendecido.